Medio ambiente, organización, identidades y territorios. Una entrevista, varias historias. Acá comienza un nuevo capítulo del podcast Tómate una entrevista, una producción de tomaterrojo.cl, medio independiente y con colores propios. Buen día, buena tarde, buena noche, sea cual sea el momento en que se haya encontrado con Tómate una entrevista, el espacio transmedial de tomaterrojo.cl, medio de comunicación independiente, donde cubrimos a fondo la emergencia climática, ecológica y social. En Tómate una entrevista buscamos relevar las voces que están al frente en un contexto de resistencia a la crisis socioclimática, con hechos de una forma descentralizada y con el buen vivir al centro de nuestro periodismo. Mi nombre es Becia Ramírez y en este cuarto capítulo les acompañaré con los mates, así que vaya por su tetera, el hervidor, su termo y tomémonos esta entrevista. Tómate una entrevista se levanta con el apoyo de Radio JGM y el programa se fortalece con los medios amigos que nos transmiten. Enviamos un abrazo al canal El 3 de Conce, en la señal 3 de su televisor, en el barrio norte de Concepción, a Radio La Voz del Budi, en el 107.9 FM del Lago Budi, en el Gualmapu, a Radio Comunitaria Extremo en Los Cerros de Viña, los miércoles a las 19 horas en el día al 96.1 FM. También a Radio San Miguel, que nos recibe en su matinal a media mañana. Radio Olmué, donde sonamos en su señal online los días jueves a las 22 horas. A Radio Voces de la Araucaria, que nos transmite los martes y los jueves a las 21 horas desde la casona de las comunicaciones populares, al sitio web de Radio Aini en Arica, y claro que a Radio JGM su señal online los días lunes y viernes a las 14 horas, y por supuesto que en el Spotify de Red Uchile Podcast. Hecha la invitación a escuchar y saludando a toda la audiencia que se suma a Tómate una entrevista, les doy la bienvenida a Karen White, activista ambiental del Melón, comunidad al interior de la región de Valparaíso, integrante de Cambiemos Territorio Nogales y exposera de la toma del Pozo 9 de Anglo American. Durante la revuelta del 18 y 19 de octubre de 2019, muchas cosas que jamás se pensaron pasaron. Se cayeron quienes estaban en sus monumentos. Se enjuició públicamente a los violadores en tu camino, y de la llave de un pueblo que permanecía seco brotó el agua. Esto fue en el sector de El Melón, gracias a la toma que decidieron valientes mujeres y hombres, impulsados por los aires de cambio, y que se asentaron y resistieron por más de 100 días a la toma del Pozo 9 de su vecino Anglo American. Hoy queremos conocer su historia, aprender de ella, y para ella hemos citado a Karen White. ¿Cómo estás, Karen? Hola Fresia, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Karen, por hacerte el tiempo de poder estar con nosotros en Tómate una entrevista. Para partir, quisiera, al igual que todos los programas, que partiéramos contextualizando a nuestra audiencia sobre el territorio en el que estamos parados, sobre el territorio del que estamos hablando. Cómo es Melón, cómo es Nogales, cómo es la comunidad y cómo esto entra en disputa con su vecino Anglo American, y cuáles son las afectaciones que esta relación tiene. Nogales y Melón, la comuna de Nogales, que alberga el pueblo del Melón, queda más o menos aproximadamente 120 kilómetros al norte de Santiago, en la quinta región, en la región de Valparaíso. Queda cerca de La Calera, pertenece a la provincia de Quillota, somos parte del distrito número 6, electoralmente hablando. Y este pueblo es un pueblo mayoritariamente, yo diría que más rural en realidad, sin embargo igual tiene una zona que es urbana, razón por la cual el tema de ser rural es uno de los problemas que en realidad yo creo que le pasa a todas las comunidades que son rurales, acá en la quinta región sobre todo, que son las comunidades que sufrimos por el saqueo del agua. Este pueblo mayoritariamente tiene una parte que es, la gente en realidad se dedica o se dedicaba por lo menos hasta hace algunos años atrás, mayoritariamente a la agricultura. Sin embargo, desde que empezó el tema de la sequía acá,
esto empezó a ir mutando y en realidad la gente hoy día se está dedicando más a otras cosas, la fuerza laboral se está distribuyendo en otros servicios, se están desplazando a otras ciudades o a la ciudad, por ejemplo, a pueblos como más poblados a ejercer trabajo, y también, por ejemplo, la fuerza laboral masculina sobre todo se está yendo a las mineras en el norte, y eso ha ido como cambiando en realidad, porque antes uno veía, era muy común ver acá que la gente se dedicaba a la agricultura, a cultivar, a todo eso. Como para que tengan una visión panorámica, Melón es un pueblito más o menos como de 12.000 habitantes, 11.000 habitantes. La comuna de Nogales alberga cerca de 20, yo creo que debe estar como en unos 23.000 habitantes más o menos. Es un pueblo que es como, al ser muy pequeño, en realidad no tiene, por ejemplo, grandes supermercados. Nogales tampoco, entendiendo que Nogales y Melón son dos pueblos distintos, que tienen de hecho identidades distintas, pertenecen a una misma comuna, pero funcionan muy distintos. Pero fuera de todo, en realidad tenemos como factor común ser un pueblo mayoritariamente pobre. En realidad, como en términos de pobreza multidimensional, somos quienes tienen mayor pobreza multidimensional en la provincia. Por lo general, en los servicios acá no llegan. Dentro de la provincia somos como una de las comunas más rezagadas en realidad. Y bueno, también de la región de Valparaíso. Acá tenemos un vecino que es Anglo American, que es una empresa minera multinacional. Y también tenemos por otro lado a la agroindustria, específicamente, por ejemplo, grandes agricultores que tienen fundos, tienen hectáreas plantadas con monocultivos, y que eso finalmente igual ha estado afectando a a las napas subterráneas. Entonces, en este contexto, ustedes se sitúan en el Melón, donde el vecino inmediato, ahí cuéntanos un poco, es el Relave, que hace parte de la mina, ¿no es cierto? Sí, sí. Angloamérica hace mucho tiempo, antes eran otras empresas mineras, pero en realidad ha sido el mismo sector. Han estado perforando en la alta cordillera del Melón, que es donde se ubica la mina del Soldado. Anteriormente esa mina se llamaba Disputada Las Condes y anteriormente tuvo otros nombres, pero básicamente se sitúan en el mismo sector, que es donde extraen cobre. Y todo este desecho minero que produce la industria del cobre y la industria de la minería en general, estos desechos son depositados en una parte que se llama Relave, que en realidad hay muchos en el país. Y en particular acá en Nogales, en el Melón, tenemos cerca de 4 más o menos relaves, pero uno de los más grandes es el relave El Torito, que tiene bastante capacidad. En términos como de tamaño, es como casi, abarca como la misma superficie que abarca la zona urbana de Melón, más o menos. La comunidad igual está con un riesgo, o sea, con un miedo permanente por el riesgo que implica este tranque de relave, que hace varias décadas atrás, más o menos en el año 1965, el relave, que está situado hoy día como unos metros más allá del relave actual, se vino abajo por un terremoto y sepultó, bueno, en ese tiempo había un distrito, un pueblito más pequeño que Melón, que se llamaba El Cobre, que era un campamento minero, que era de los mineros de su familia, que fue sepultado completo por este relave cuando fue ese terremoto en 1965. Y bueno, todo ese desecho del relave también llegó a la parte urbana de Melón, donde igual ahí hubieron como varias personas afectadas. El relave que tenemos hoy día, que se llama el relave del Torito, es 80 veces más grande que el que se cayó en el 1965, que se vino abajo. Que todavía hay gente que vivió en esa época y que vive aún. Tiene un temor permanente a que esto vuelva a suceder, sobre todo porque vivimos en un país que es sísmico. Hemos pasado varias tragedias últimamente. Por ejemplo, hace poco, este año también, hubieron inundaciones, por ejemplo, que arrastraron, de hecho, acabaron como con pueblos completos para ir para el sur. Y es una cuestión que perfectamente puede ocurrir acá, si es que esto se sale de control, pese a que la empresa minera dice que está monitoreado. Hay desastres o de repente riesgos que uno no puede, por mucho que quiera monitorear, se salen de control, ya, por algo son desastres. Entonces, permanentemente acá en el pueblo del Menos tenemos un miedo,
De hecho, la otra vez conversábamos con los compañeros de el Olca, y les comentábamos que acá la gente por lo general igual tiene como la prevención, por decirlo de alguna manera, en la casa de decir, ya, mira, si pasa esto, cuando se venga el relave, nosotros vamos a salir corriendo para el cerro, nosotros vamos a hacer esto. Entonces, es como un miedo permanente que tiene la gente. Sin embargo, las autoridades, pese a que como reconocen ese riesgo, no han logrado establecer un plan efectivo para cuando eso suceda, que puede suceder en cualquier momento. Basta con que haya un terremoto sobre 8,5 grados, una cosa así, para que esto tenga un riesgo de desencadenar. Y bueno, la autoridad en realidad se pasa la pelota de una a otra y no hemos logrado ni siquiera establecer un simulacro acá. O sea, lo que tenemos hoy día es solamente la gente que por sentido común tiende a pensar que se tiene que ir para la parte alta, y un par de letreros que están en las calles de nuestro pueblito indicando dónde tienes que correr, pero en realidad tampoco es una señalética que sea muy clara y que se la haya explicado a todos los vecinos, sino que es algo que pusieron ahí para que exista. Karen, para nosotros y nosotras en Tomate Rojo es muy importante que podamos tener esta entrevista, primero pensando en que queremos también relacionar cómo la revuelta de octubre de 2019 también fue una revuelta ambiental que tuvo estos tintes por la necesidad que entrega también esta emergencia climática a las comunidades. También es muy importante que lo estemos grabando hoy porque se cumplen exactos 4 años desde que nosotros como medio pudimos estar allá cubriendo lo que fue la toma del Pozo 9, eh, que fue también la marcha que se realizó en el aniversario de Camilo Catrillanca, fue la noche donde se firmó el Acuerdo por la Paz, y hoy estamos acá rememorando un poco esa historia para traer al presente algo que no fue tan lejano. Son 4 años, pero son 4 años que también eh, hay que volver a un poco sacar a flote este tipo de historias de resistencia que inspiran también a diferentes comunidades. Queremos también ahora invitarle a escuchar dónde pueden informarse a través de tomaterrojo.cl. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto, visita nuestro sitio www.tomaterrojo.cl. Aquí podrás escuchar esta entrevista, revisar reportajes, crónicas y notas que hemos publicado, porque somos un tomate con colores propios. Karen, quisiera consultarte para ir avanzando en nuestra entrevista de lleno ahora sobre la toma. Cuéntanos qué significó para ustedes, cuánto estuvieron en esta toma, cómo fue este proceso. Mira, al igual que en todo Chile, igual durante esos tiempos del estallido, eh, se llamó estallido porque en realidad fue el 18 de octubre, pasó en Santiago. Yo estaba ahí porque estudiaba allá, entonces vivía allá lo que fue el 18 de octubre allá en concreto, y luego me vine para acá y el día siguiente pasó acá. Y pasó en varios lugares del país. Sin embargo, todo lo que sucedió posteriormente, donde se marca la toma, fue también por un trabajo previo que habíamos estado realizando algunas organizaciones, concientizando respecto al tema. En el 2019, más o menos como desde marzo, abril, mayo, habían varios cortes de agua, lo que determinó finalmente que varias personas y organizaciones empezáramos como a movilizarnos, empezáramos a generar ruido en torno al tema, porque en realidad que uno abría la llave de la casa, no te salía agua y de repente tenías que estarte bañando a las 2, 3 de la mañana porque ahí recién había presión suficiente, o tenías que estar comprando agua embotellada para tomar, o bien tenías que juntar, cuando había agua tenías que juntar en un tarrito, después de ese tarrito tenías que echarle al baño, y también tenías que bañarte con tarrito porque quienes no tenían como una bomba o los medios para comprar una bomba, estabas obligado a calentar agua en una olla y bañarte con un tarrito. Yo creo que todo en Melón nos pasó lo mismo en algún momento. Son cuestiones que de hecho hasta el día de hoy seguimos viviendo. Bueno, y en base como a eso empezamos a movilizarnos y en realidad empezamos a darnos cuenta que acá la sequía siempre la vivíamos los mismos de siempre, siempre la vivíamos nosotros, que éramos los pobres, que somos los trabajadores, el pueblo en general. Sin embargo, la gran minería, la agroindustria, nunca han sufrido lo que es la sequía.
ellos siguen operando de igual manera, ellos siguen teniendo sus reservas, tienen contemplado el tema del riesgo de la sequía como dentro de sus planificaciones que hacen. Entonces a ellos no les pegaba tanto como a nosotros, que era chocante de repente levantarte, te tenías que bañar para irte a la pega o para irte a la universidad o para irte al colegio y no tenías cómo. Para ellos son cosas que no sufrían porque aparte todos los gerentes, los trabajadores de allá no viven en este pueblito. Y ahí nosotros, claro, empezamos a notar que era muy injusto que pasara esto. Y de a poco fuimos movilizándonos, haciendo algunas marchas, de repente cacerolazos en la plaza, cositas así, reuniones por aquí y por allá. Pero lo que sucedió en octubre fue lo que nos dio como el impulso suficiente como para hacer esto bastante más masivo, que ya no eran algunas organizaciones con algunas juntas de vecinos y unos vecinos por acá, sino que era la mayoría del pueblo. Uno de repente salía ahí a una de las marchas y veía como gran parte de Melón, por no decir que el 30-40% de Melón, volcándose ahí a las calles, caminando, avanzando hacia la carretera para generar alguna especie de llamado de atención, que acá no estábamos secando. A partir de eso empezamos a canalizar todo este descontento a través de asambleas, a través de cabildos que se realizaron en octubre, donde de igual manera conversamos respecto a los temas contingentes del país, respecto a la necesidad de una nueva constitución, respecto a los problemas que había con las pensiones, respecto a los problemas que habían en la salud, en la educación en general, pero también lo hacíamos en una parte que era muy local, que era respecto a reflexiones también que teníamos de acuerdo a que los problemas que suscitaban hoy día, que nos sucedían a nosotros, en realidad era una cuestión más masiva, era una cuestión que era mayor, finalmente, que dependíamos por ejemplo, de la Constitución, que la Constitución privatiza el derecho al agua solamente para algunos pocos, para quien tenga para pagar, para quien tenga derechos de agua. Lo mismo el Código de Aguas también, que entrega derecho a perpetuidad, algunos pocos. Entonces, todo ese tipo como de legislación a nosotros nos entrampaba para finalmente tener derecho a reclamar en instancias más legales. Ya por lo mismo, nuestra vía tenía que ser a través de la movilización y de la lucha. No veíamos como otro camino. Bueno, fue a partir de estos cabildos, de esta instancia que les estaba mencionando, que decidimos tomarnos un pozo que era propiedad de la Anglo American, que de hecho está proyectada la imagen ahí, y que era un pozo bastante estratégico porque quedaba justo al frente de los estanques municipales. Era un pozo que tenía mucha agua y era una cuestión súper paradójica porque el pozo daba bastante agua, daba bastantes litros por segundo, y al frente o muy cerca estaba el pozo de tren de la municipalidad que tenía 1 litro por segundo que se estaba secando. Y estaban los estanques también de la municipalidad, que son los que nos distribuían agua a nosotros. Esta cuestión igual me parece importante mencionar, es que la zona urbana de Melón no tiene una empresa sanitaria que se haga cargo del suministro de agua potable y alcantarillado, como en la mayoría de las comunas del país. Pero acá existe una figura similar a la APR, que ahora se llama Servicios Sanitarios Rurales, pero que administra la municipalidad. No tiene una directiva propia como en la mayoría o la totalidad de los APR, sino que esta es administrada por la municipalidad. Ya la municipalidad es la encargada de hacer el cobro, la municipalidad es la encargada de hacer las mantenciones, de hacer toda la reparación del sistema de red de agua potable. Por ende, ellos son los que nos suministran el agua, y por eso que la municipalidad es un actor implicado directamente dentro del conflicto. Pasa que estaba esta situación donde estaban secándose los estanques municipales, donde se estaban secando el pozo tren, que queda muy cerca del pozo 9, y nosotros en esta asamblea de cabildo donde conversábamos y decidimos que nos queríamos tomar un pozo, la mayoría de adultos mayores decidieron ese día tomarse el pozo. Sucedió el día, si no me equivoco, el 7 de noviembre del 2019 más o menos, cuando ya llevamos cerca de 3 semanas más o menos de movilización en el país. Y ahí, bueno, nos tomamos ese pozo. Y también se cerraron los accesos a la mina del Soldado ese día también. Donde ahí hubo un trabajo como mancomunado donde se cerraron los accesos a esta mina. Y finalmente, como previamente habíamos estado sosteniendo conversaciones con las mineras que no habían llegado a ningún puerto,
habíamos solicitado un petitorio a la empresa minera que tampoco se había respondido. Nos daban como pastillas así diciendo como no, si lo vamos a ver, lo vamos a ver. Sin embargo, después de la toma y de que les cerramos los accesos, accedieron a conversar con nosotros el mismo día. Eran las 10 de la mañana aproximadamente y ellos estaban en el Pozo 9 queriendo conversar. Y que por favor bajáramos la movilización porque igual en términos de imagen a ellos le iba muy mal. Decimos finalmente no, ese día no aceptar lo que ellos querían, que finalmente era que nosotros dejáramos el pozo y que finalmente estos trabajos se concretizaran en un mes, pero nosotros queríamos que en realidad como le teníamos la necesidad imperiosa, urgente de que esto sucediera, de que tuviéramos agua, porque por esos días no había ni una gota de agua en todo el día, quisimos ejercer más presión, por lo mismo montamos un campamento alrededor de este pozo para quedarnos ahí más o menos 100 días aproximadamente, que no era lo planificado, pero en torno a cómo se iban dando las cosas, fuimos manteniendo esa toma. Karen, ¿y quienes hicieron parte de esta toma? Cuéntanos, ¿eran vecinos? Nos mencionaste que habían hartos adultos mayores que eran parte de esa asamblea. ¿Cómo era también, cómo fueron esos 100 días dentro de la toma? Sí, mira, hubo de todo en realidad, había días donde estábamos como bastante cansados. Los primeros días, o en realidad gran parte de la toma, hubo bastante apoyo por parte del pueblo en general. Tanto así que no iban a dejar cosas, había mucha gente, bueno, había mucha gente que se quedaba en la toma. Mayoritariamente eran jóvenes, pero también había gente de toda la edad, había gente muy mayor que se quedaba, o alguna gente mayor de repente que iba a cooperar con otras tareas. Nos pasaba que de repente, no sé, llegaban las señoras que eran de una población, se juntaban y iban a cocinar allá y cocinaban para toda la toma, así, para toda la gente, era muy bacán. El ambiente que se daba ahí, mucha gente se conoció ahí, nos conocimos entre vecinos, logramos convivir igual. Era un tema complejo porque como era una toma en realidad, uno tiene que adaptarse igual como a la convivencia con todo el resto, que fue una cuestión igual que tuvo cuestiones muy positivas. Igual de repente pasábamos como alguna que otra rabia y toda la cuestión por las cuestiones básicas de convivencia, pero en general fue algo bien bonito, hubo bastante apoyo, fue bastante cubierto también por varios medios internacionales, nacionales, en general un muy bonito proceso que en realidad al menos la mayoría de gente de acá del Melón lo recuerda como con mucho cariño. Qué hermoso, Karen. Muchas gracias por contarnos esta experiencia. Este y todos los capítulos de Tómate una entrevista los podrán encontrar en los medios que hacen parte, estamos aunados en la Asociación Nacional de Comunicadores y Medios Independientes y Comunitarios, ANAMIC. Tomaterrojo.cl es parte de ANAMIC, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación Independientes y Comunitarios. Para ir llegando al final de esta entrevista, Karen, quisiera que pudiéramos comentar qué pasa hoy día. Fueron esos 100 días de la toma, un poquito menos de 4 años desde el momento en que se baja la toma. Entonces, ¿qué pasó después de eso en el pueblo? ¿Cuáles fueron las respuestas? ¿Qué pasó hoy día con el agua en el melón? Bueno, después de la toma propiamente tal, olvidé mencionarlo recién, parte importante de lo que sucedió, es que cuando nosotros nos tomamos el pozo y finalmente accedemos a montar este campamento alrededor, lo que pasó es que en cerca de 3 días la empresa concretó las obras a las que se había comprometido y generó una conexión desde el pozo número 9 hacia los estanques municipales. Por ende, al tercer, cuarto día de la toma apareció el agua en el melón. O sea, la parte urbana de Melón le salió agua por la llave y de hecho fue muy, muy emocionante cuando de repente estábamos nosotros en la toma, se concretó esta obra, se concretaron, se conectó este bypass y la gente nos llamaba y dijo, oye, ¿sabéis que me empezó a salir agua? Me empezó a salir agua por la llave. Así. Y así eran como varios mensajes. Y de hecho ese mismo día la gente igual celebró caleta lo que pasó. Sin embargo, permanecimos ahí en la toma por la razón de que igual no era suficiente, porque la verdad que habían otros sectores de repente que no estaban todavía cubiertos con agua potable. Había un problema también existente con los APR que no eran parte del APR municipal y también problemas sobre todo problemas medioambientales que se estaban suscitando, el tema de la contaminación del aire, la contaminación del agua en algunos APR con metales pesados, la contaminación que teníamos a través, y el miedo también que teníamos
con el tranque de relave, todos esos puntos que nosotros habíamos impulsado en el petitorio no habían sido resueltos, solamente había sido resuelto el tema particular de anexar un bypass desde el Pozo 9 hacia los estanques de la MUNI. Por ende había mucho todavía que por delante. ¿Ya? Por lo mismo eso nos mantuvimos ahí en la toma y ahí hubieron una serie de mesas de negociación donde algunas cosas salían bien, otras salían mal. A nosotros nos obligaban a tomar otras acciones más concretas. Tuvimos una movilización allá en Santiago, me acuerdo, en el edificio Titanium, donde ellos tienen su oficina central y después de eso quedó más o menos la embarrada. Y acá en el Soldado cortaron algunas cabezas. Y en general fue un proceso más o menos que fueron como 3 meses donde teníamos que ir negociando algunas cosas, el avance de algunas cosas, algunas medidas que se adoptaron, como por ejemplo, no sé, estaciones de monitoreo de la calidad del aire, cuestiones así básicas que eran producto también de estas negociaciones que se iban generando. Luego de esa toma, más o menos de la toma, donde nosotros finalmente a fines de febrero más o menos, o en febrero me acuerdo del 2020, depusimos la toma. Después de eso se vino la pandemia, entonces ahí con la pandemia sucedieron varias cosas que tienen relación con que se perdió un poco como la conexión o la unión en realidad entre las comunidades, estábamos todos encerrados en la casa, la comunicación que teníamos que tener era virtual a través del computador, entonces algunas cosas obviamente empezaron a ir decantando, ir decayendo también. Y finalmente, como en todo orden de cosas, como en todo orden de los movimientos sociales que ocurre, la cosa fue decayendo finalmente. Y algunas cosas se concretaron, sí, de esos acuerdos de ese petitorio y otras cosas que todavía no se concretan. Así, de repente hay comunidades que han negociado particularmente con Anglo American, donde también ellos, a través de una serie de mesas, se comprometen a adoptar algunas medidas para solucionar algunos problemas. Sin embargo, pasan un par de meses como para que ellos abandonen totalmente o completamente la idea y finalmente no concreticen nada. Entonces, por lo mismo, hay que estar en una permanente presión. Que de hecho eso se ha manifestado los últimos años, donde todos los años hay movilizaciones de trabajadores, movilizaciones de vecinos, de sectores, de comunidades contra Anglo American por lo mismo, por la mayoría de veces es por acuerdos no cumplidos. En este caso igual para la gente que participó de la toma en el Pozo 9 es un poco más difícil organizarse porque en realidad en la mayoría, el 60% del pueblo en realidad el que se abastece con este APR que es municipal, entonces ahí ya es más difícil un poco juntar a tanta población en realidad a tomar determinaciones. Eso lo hace posible un estallido. Necesita de la voluntad mayoritariamente de las organizaciones, de la gente. Y podría ser más fácil en realidad si alguien como la MUNI quizás estuviera de nuestro lado, pero en realidad es lo que no sucede. Hoy día siguen habiendo los mismos problemas de agua acá en Nogales, acá en Melón, con la diferencia que hoy día nuestro suministro no es de agua fresca totalmente, sino que depende de camión aljibe. Y eso nos pusimos a dar cuenta en la pandemia, donde cuando había problemas con los cordones sanitarios, los camiones estaban estancados mucho rato y eso se traducía finalmente en que a nosotros nos faltaba el agua por horas. Y era claro, la cantidad de horas que en realidad estaban parados los camiones aljibe estaban parados en los cordones sanitarios, que eran como 3-4 horas más o menos. Y eso finalmente como que impedía que nosotros tuviéramos el suministro de agua en la hora que correspondía. De hecho, hace un par de años, el 2021 si no me equivoco, hubo racionamiento de agua en el Melón. El Melón fue el primer pueblo donde hubo racionamiento de agua, o sea, nosotros nos daban el agua de tal hora hasta tal hora, después se cortaba y después de tal hora a tal hora teníamos suministro, que es una cuestión súper violenta igual, que yo creo que no sucede en ninguna parte y finalmente como por esfuerzos entre el sector público y el privado en realidad, finalmente se logró tener más camión aljibe, que en realidad es una medida parche que no sirve a largo plazo. Y en realidad no es como que no haya agua acá, porque es lo que nos hacen creer, sino que lo que sucede acá es que el agua está mal repartida, porque Anglo American sigue teniendo 16, 17, 18 pozos de agua fresca en la cuenca del Melón, y de hecho se roban agua también, porque hace un par de semanas atrás salió una multa de la DGA donde se multó a Anglo American por extracción ilegal de agua. O sea, no le es suficiente con la cantidad de pozos que tienen, con la cantidad de agua que extraen de las napas de forma legal, sino que necesitan hacerlo también de forma ilegal.
versus un pueblo entero que son más de 12.000 personas que necesitan suministro de agua y que no la tienen. Karen, y para terminar nuestra entrevista, me gustaría que pudieras dejarle un mensaje a todo activista que hoy día está luchando contra la minera, contra el embalse, contra cualquier empresa contaminante que viene a irrumpir en la vida de las comunidades y que no ve estos momentos de organización, no ve como de repente alguna salida de poder concretar esta pelea tan difícil que fue la que decidieron también dar ustedes. Mira, a mí la verdad de repente me cuesta un poco entender el mundo medioambiental, siento que en cierta manera de repente está un poco elitizado algunas cosas. De repente me pasa con cuestiones que uno comprende en realidad, porque no sé, porque lo ha leído durante mucho tiempo, porque tenemos el privilegio quizás de haber accedido a la universidad o tener acceso al conocimiento de más cerca. Y hay cuestiones, no sé, de repente como el tema de la industria de la carne, que en realidad gasta mucha agua, todos somos súper conscientes, pero en realidad en términos como de hacerle sentido a la gente común o a nuestros vecinos y vecinas, de repente eso no llega mucho. Tienden a ver a la gente como del mundo medioambiental como que somos todos unos hippies que están locos. Y es una cuestión que, claro, la imagen del mundo medioambiental igual lo da un poco, igual. Yo creo que la invitación como a todo el activismo medioambiental es en avanzar en acciones concretas, en hacerle sentido a nuestra gente con cuestiones concretas, como por ejemplo el tema del acceso al agua, ir resolviendo lo urgente, que significa, por ejemplo, que hoy día no haya gente como en el pueblo del Melón o como en Petorca, que se abastezcan con camión aljibe. Creo que hay una disputa también que tiene que ser institucional, porque en realidad si le seguimos dejando las decisiones a los mismos de siempre, o a la gente que no vive nuestra realidad, difícilmente se va a poder ir avanzando. Nosotros, por ejemplo, el otro día conversamos y que valoramos bastante que le hayan pasado una multa, por ejemplo, a Anglo American por extracción ilegal de agua, pero en realidad en términos legales nos dimos cuenta que son 21 millones de pesos, que en realidad es nada. O sea, ellos pueden perfectamente seguir extrayendo agua y les va a importar la nada pagar 21 millones. Y esas son cuestiones que nosotros tenemos que ir dimensionando y empujando para ir corriendo como ese cerco, digo yo, como para que si el día de mañana así se permite, o sea, si existe una constitución que lo permite, que esa es mi esperanza, a lo mejor algún día, esa multa finalmente no sean 21 millones y sean 1.000 millones de pesos, cosa que nadie nunca en este país se vuelva a robar el agua. Pero en eso requiere en realidad de la voluntad del movimiento medioambiental, de generar acuerdos, de generar unión entre los distintos actores, entre los distintos movimientos, porque hay mucho movimiento medioambiental que luchan por causas distintas. Yo creo que ahí tiene que haber una agenda en común que determine prioridades y que en realidad vayamos avanzando en algunas cuestiones concretas que se pueden ir dando. Yo valoro, por ejemplo, lo que sucedió con la vez anterior, con la constitución anterior, donde varios movimientos medioambientales elaboraron una propuesta, una norma, se unieron y en realidad generaron un insumo que era bastante positivo, más allá del resultado que tuvo después eso. Pero eso yo creo que es como el llamado, en realidad, a hacer una agenda común y en realidad hacerle sentido a la gente de nuestros mismos territorios. Muchas gracias, Karen, por acompañarnos en este cuarto capítulo de Tómate una entrevista. Estamos muy felices de haber podido conversar contigo sobre la toma del Pozo 9 de Anglo American y cómo el agua del Melón hoy día sigue estando privada, sigue estando en las manos de unos pocos y no de la comunidad y el pueblo. Así que te agradecemos mucho darnos este testimonio. Hemos aprendido mucho en esta entrevista, Karen. Muchas gracias a ti, Fresia, muchas gracias a los chiquillos de Tomate Rojo. Para nosotros desde acá del Melón es muy importante que hayan estos medios que visibilicen problemas como este. Además siempre han estado con nosotros, en la vez de la toma nos vinieron a cubrir. Me recuerdo que en ese día nos detuvieron a varios, de hecho también detuvieron a compañeros de Tomate Rojo, pero os agradecerles, chiquillos, porque por gente como ustedes es que seguimos resistiendo. Esto fue Tómate una entrevista, podcast producido por tomaterrojo.cl, medio independiente y con colores propios.